La clase de hoy vamos a partir de la escena que dejamos la clase pasada y vamos a venir y a empezar a trabajar en un personaje. Listo. Vamos a trabajar en este personaje. Podríamos coger cualquiera. Listo, no hay problema. Vamos a coger este. Ah, bueno, este también está interesante. Vamos a coger uno de los dos para la referencia de la escala. Este o este. Listo. De hecho, se me ocurre que este puede ser mejor idea para la referencia. La clase de ayer utilizamos este para la referencia y funcionó, pero este también está como bien posicionado. Trabajemos con este para la referencia de la escala, para la escala, pero para, vamos a ver, para el modelo vamos a trabajar con este paciente. Listo. Vamos a modelar este loco, así, con sonrisa y dientes y toda la cosa. ¿De acuerdo? Entonces empecemos, de hecho. Si alguien iba a decir algo. Hola, profe, que llegué un poquito tarde. Cristian, ¿cierto? Sí, ¿Cómo has estado, hombre? Y la clase de ayer también estuviste, de ayer no, de la semana pasada. Y llegaste sí, también un poquito tarde, ¿cierto? sí. Listo. Acordate de avisar cuando te conectes. David Rosero ya se conectó. No, todavía nos falta. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a ocultar todo esto, que no lo vamos a usar. De hecho, no ocultemos los modelos. Apaguemos la colección completa. Listo, que no lo vamos a usar. La cámara tampoco la vamos a usar. Y vamos a crear, ah bueno, pero primero hay que sacar la referencia de la escala. Entonces dejémosla por un momento. Vamos a crear una colección nueva. Entonces recuerden, en el outliner, con el cursor posicionado en cualquier lugar del outliner, con la tecla C, creamos una colección y esta se va a llamar personajes. Y voy a crear acá una esfera. Listo. ¿Qué esfera voy a crear? Ya vimos UV Sphere, Icosphere y vamos a a crear un Round Cube. Recuerden que acá yo tengo varios objetos adicionales que son de cuenta del add-on que tenemos allí instalado. Ya les voy a mostrar cuál es, solo voy a configurar este primero. Listo, en las opciones, en Operator Presets, él nos va a ofrecer una serie de opciones y hay una bien interesante que se llama Quad Sphere. Listo. Y si le damos clic, él nos entrega una esfera hecha a partir de quads. Dejémosla de ese tamaño por ahora, no hay problema, con esa cantidad de subdivisiones y todo. Y dejémoslo así, con radio 1. Listo, recuerden que ese add-on lo encuentran en add-ons y se llama Add Mesh Extra Object. Listo. Si no lo tienen activado, entonces en Add Mesh van a tener solo estas opciones que son las de base de Blender. Y si lo activan, está en la categoría de Mesh a propósito. Y si lo activan, entonces va a tener... Ah, no, no es Mesh. Es Add Mesh. Listo. Add Mesh y Extra Object. Entonces lo activan y ahí sí van a tener las opciones adicionales y Round Cube. ¿De acuerdo? Ya sabemos que tiene un radio de una unidad, es decir, que tiene un diámetro de 2 metros. Entonces voy a hacer lo siguiente, en modo de edición, lo voy a desplazar en Z una unidad. Listo. Una unidad, uy, una unidad hacia arriba. Y acá pasa algo interesante. Vamos a ver por qué él está invertido. Ah, es porque estábamos usando las normales. Listo, nada, nervios, no hay ningún problema acá, nada extraño. Pongamos esto de una vez en globales y este en median point para que no nos cause más inconvenientes. Y vamos a traerlo en la cámara. Le voy a bajar acá la opacidad a la imagen de fondo que tenemos, suficiente como para ver la malla. Y ahora voy a llevarme esta esfera de este tamaño, más o menos hasta la base del personaje. Listo. Vamos a suponer que esa base queda más o menos acá. Entonces hay que hacer coincidir esos dos puntos.
ya que eso es como aquí más o menos. Listo. Y ahora sí, en modo de, voy a llevar el cursor para allá. Listo, porque el pivote está en la base y quiero hacer transformaciones desde esta base. Listo, entonces me va a traer el cursor por acá. Shift S y Cursor to Selected. Y ahora sí, en modo de edición y transformando desde el cursor 3D, voy a escalar esta esfera. La voy a escalar hasta que tenga más o menos el diámetro del personaje. Listo. Me refiero específicamente a este diámetro de la cintura, podríamos decir. Profe, Entonces, preguntica. sí. Sí, ¿quién pregunta? Eh, Juan. sí, Juan Mandón. Por ejemplo, la Sí. herramienta que está al lado del imán, que es con la que podemos hacer, la que está a la derecha, a la Esta derecha. es, Sí, entonces cuando vale, yo la edición uso, proporcional. sí, sí, entonces cuando yo la uso usualmente, la edición proporcional solo tiene efecto y solo puedo agrandarla en el sitio donde yo seleccioné las caras o lados. Yo he visto que tú puedes como moverla a veces. Yo tengo un trato con los gnósticos de Goyo. No mentiras. Depende. La edición proporcional va a depender del origen de las transformaciones. Listo, si yo le pido que el origen sea el punto medio, en este caso, Bounding Box, Individual Origins, el Median Point y Active Element, en este caso, que solo tengo seleccionado un vértice, van a tener el mismo efecto estos cuatro. Listo. Y por tanto, la edición proporcional va a partir de ese punto. Pongámoslo en Median Point, por ejemplo. Entonces, la edición proporcional va a partir de ese punto. Listo. Si yo le digo que la edición proporcional, que las transformaciones en general sean desde el cursor 3D, listo, la edición proporcional también va a partir desde el cursor. Sin embargo, la influencia la va, ¿cómo se dice? Va a incidir directamente sobre lo que sea que esté seleccionado y sus inmediaciones, aunque yo vea el área de influencia en el pivote que estoy usando. Listo. Ah, ok, listo, listo, muchas gracias. Y recuerden, aparte de eso, que se escala, se amplía o disminuye con las teclas avanzar página y retroceder página. ¿Cómo se dirá eso? Repag, up, pag. En fin. O con la ruedita del mouse. Listo. También pueden, si tienen el mouse por ahí, si están trabajando con mouse, ustedes pueden coger y con la rueda del mouse hacer que eso crezca o decrezca. ¿De acuerdo? Aprovechando que estamos ya acá, ya tiene más o menos las dimensiones que estamos buscando, más o menos. Listo. Y en la referencia vemos que él tiene forma como más o menos de cono. Listo, él no es una esfera totalmente. De hecho, es como aplastado y ahí sí tiene forma de cono. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a coger, puede ser este loop. Sí, no, de hecho cogamos este de acá arriba y desde el cursor 3D y usando edición proporcional vamos a jalar ese loop hacia abajo. Listo, entonces grab Z, hay que ampliar ahí la influencia. Listo, hasta donde que se vea similar a la referencia. Yo voy a hacer esta parte a ojo. De hecho voy a partir esta ventana. Listo, para tener acá dos cosas. Voy a poner acá la referencia de la escala a este lado. Y este lo voy a cambiar, entonces voy a venir y voy a decirle que sea un image editor. Listo. Y voy a abrir acá la referencia del personaje, que es este paciente. Entonces, vean lo conveniente, ya puedo trabajar con dos referencias simultáneamente y digamos que vamos como más a la fija. Listo, estamos buscando que se parezca a esta curva que tiene acá. Vale, vamos a suponer que esto va por detrás, algo así. Esta parte de abajo es la que estamos tratando de lograr. Listo, ahí yo veo que de hecho esto se puede suavizar. Entonces vamos a suavizarlo. Recuerden que para suavizar podemos en Vertex utilizar Smooth Vértices o podemos usarlo en la tabla, en la barra de herramientas, podemos llamar el comando acá y decirle que suavice. Listo.
como hasta ahí queda bueno, más o menos. Incluso el que sigue también me gustaría suavizarlo. Vamos a ver. Eso, mucho mejor. Entonces ahí tenemos la base. Ahora vamos a resolver la parte de arriba. Listo. Antes de continuar, le voy a crear la cabeza a este paciente porque si no tenemos la cabeza va a ser muy difícil lograr acá las dimensiones del cuerpo por la perspectiva que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a crearle una cabeza. Voy a apagar el AutoMerge. Recuerden que AutoMerge está acá arriba, es este icono. Entonces lo voy a apagar porque voy a crear otro objeto todavía dentro del modo de edición. Entonces Shift A y voy a crear otro Round Cube, de hecho, con las mismas características. Esto va a ser un cubo. Ah, no, cubo no. ¿Qué fue lo que usamos? Un Quad Sphere. Listo. Y este va a tener unas dimensiones inferiores. Pongámoslo por ahora como de este tamaño y luego lo escalamos si llegara a hacer falta. Listo. Acá un detalle. Tengo la edición proporcional activa y por eso me está desplazando todo. Sé que la voy a seguir usando, entonces no la quiero apagar, pero quiero que deje de afectarme las mallas que están desconectadas. Si yo apago, fíjense que esas mallas están desconectadas. Yo quiero que la edición proporcional afecte solo lo que esté conectado al que yo tengo seleccionado. Entonces, ¿cómo lo hago? En el menú de edición proporcional le voy a pedir que afecte solo lo que está conectado. Listo. Entonces marco la opción Connected Only. Y si prendo acá edición proporcional, fíjense a propósito que el icono acaba de cambiar. Listo. De tener un botón en la mitad pasó a estar vacío en la mitad. ¿De acuerdo? Eso significa que la edición proporcional en ese momento ya solo está afectando lo conectado. Entonces fíjense, hay edición proporcional, pero puedo mover libremente este objeto. Entonces vamos a posicionarle la cabeza más o menos en donde iría. Recuerden que acá vamos a tener que estar lidiando con la perspectiva. De hecho, en un momento, apenas tengamos las dimensiones del personaje, vamos a quitar esta ventana, no nos va a servir más y nos vamos a concentrar en esta referencia. ¿De acuerdo? Profe, ¿dónde está esta referencia? Esta referencia está en la carpeta de referencias que yo les pasé la semana pasada y está en recursos y este vínculo. Listo, referencias. Revisen por favor que tengan acceso a la carpeta y me avisan si alguien tiene algún inconveniente con ella. Acá estoy viendo un detalle. Por alguna razón, quién sabe en qué momento lo moví, está desviado. Listo. Corrijamos eso porque ahorita vamos a utilizar un modificador y necesitamos tener eso organizado. El detalle. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger uno de estos vértices y bueno, van a haber varios inconvenientes acá con eso. Inconvenientes no, condiciones particulares con las que hay que lidiar. Listo. No estamos trabajando en el origen del mundo. El origen del mundo está por acá. Y nuestro personaje está por acá. Entonces hay un desfase acá en las coordenadas. Listo, hay que lidiar con eso. Y en las coordenadas locales, vamos a ver, listo, estamos bien posicionados. Vale, las coordenadas locales sí están bien posicionadas. Pero fue esta base la que desplazamos. Acá se ve el desfase que tiene respecto al origen. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar este número con control C. Listo. Voy a seleccionar todo el objeto y lo voy a desplazar en X la cantidad que acabo de copiar. Entonces le doy control V. Listo. Ese era un valor negativo y yo necesito que sea positivo, entonces le doy menos para que lo invierta. Y listo. Entonces ya me quedó acá bien alineado. Y todo en orden. No supe en qué momento lo moví, pero puede suceder. Listo. Y si se desvía el eje, ahorita como este es simétrico, vamos a trabajar con un modificador de espejo. Si se desvía el eje, pasan cosas y no queremos que sucedan.
¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy pendientes de que los ejes de simetría correspondan. Voy a cambiar los pivotes de las transformaciones a punto medio y voy a seleccionar toda la cabeza o el objeto que va a ser de cabeza y lo voy a escalar más o menos hasta que tenga dimensiones como de la cabeza. Acá en esta referencia podemos suponer más o menos que la cabeza mide de diámetro, vamos a decir cualquier cosa, por ahí 2/3 de lo que mide la cintura. Listo, entonces vamos a hacer la misma relación acá. Más o menos 2/3 de lo que mide esta cintura completa. Más o menos. Listo, y acá ya esta referencia de la perspectiva ya deja de sernos útil. Ya ahí tenemos lo que necesitamos. Nos falta la altura es, yo creo que estamos bien, de pronto un poquito más alta. Listo, y nos falta corregir entonces esta parte del cuerpo. Pero ya no necesitamos más esa referencia, ya la podemos quitar y dejar únicamente el personaje que sí vamos a usar. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No, pero está muy claro. Listo. Seleccioné, fíjense, podemos verlo acá en estructura de alambre. Seleccioné únicamente un loop en la parte de arriba y seleccioné el loop completo. Listo. Tengo edición proporcional activa y voy a escalar sobre el plano de Z, puede ser. No, el plano de Z ni que nada es así. Vamos a escalar todo esto, a subir la influencia y a escalarlo hasta que sea como el de la referencia que queremos. Listo. Diría que es por ahí hasta acá y ahora hay que desplazarlo en Z hacia abajo. Está quedando muy gordo. Entonces ya lo vamos a arreglar. Pero ahí ya sí se empieza a aparecer. Listo. Voy a escalar todo desde los orígenes individuales. Listo. Voy a volver a acomodar acá sobre el plano que corresponde. Esta línea de la mitad la voy a, de hecho el loop completo, cogemos todas esas caras, las voy a escalar sobre el plano de Z. Listo. Entonces con Shift Z. Algo así. Ahí ya sí tenemos más o menos las dimensiones. Y acá un detalle, la cabeza de este loco es como un poquito así. Listo, más o menos hasta ahí. Acá esto se puede pulir algo. Voy a coger y en vista de rayos X voy a seleccionar todo esto. Listo, entonces voy a coger y a trazar una línea que agarre todo lo que quiero seleccionar. Y esto lo voy a escalar sobre el plano de Z con una influencia muy pequeña para ajustar un poquito la forma. Listo, el detalle que habíamos perdido con todo ese montón de deformaciones. Esta cabeza no debería ir tan arriba, entonces la voy a volver a bajar. Y ahora sí, ya tenemos la base del personaje. Hay que corregir dos cosas antes de continuar. La primera, hay que guardar. No, cambiemos el nombre primero. La primera, cambiar el nombre. Listo. ¿Por qué cambiar el nombre? Porque sabemos que el profesor se fija en eso y pues es uno de los criterios de evaluación. Esto es un personaje, entonces es CH y llamémoslo simplemente jugador 01. Y ahora sí, guardar. Listo. De hecho había que guardar una copia incremental. Ya hicimos algo nuevo. Bueno, guardar. Voy a pedirle de una vez a esto que haga un sombreado suavizado y vuelvo a modo de edición. Ahora sí, acá vemos que el personaje es simétrico en términos generales. Pues ahí tiene la cabeza rotada, pero ahí vemos que el personaje es simétrico en todo caso. Yo me imagino que por cuestiones de composición tiene la nariz movida para un lado porque los dientes están desfasados, pero no le pongamos mucha atención a eso. Por acá también es simétrico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para trabajar
más eficientemente, vamos a utilizar un modificador de espejo. Antes de activar el modificador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y a eliminar la mitad del modelo. Listo, entonces fíjense lo que hice. Cambié a edición, a vista de estructura de alambre, y con la herramienta de selección de caja seleccioné solo la mitad del modelo. Listo. Y fíjense que la seleccioné respetando el eje de simetría. ¿De acuerdo? Con todo eso seleccionado le voy a dar X para eliminar esas caras. Listo. Problema resuelto. Vamos a trabajar sobre esta mitad del modelo. Entonces, en la ventana de propiedades, en la pestaña de modificadores, escojamos y activemos el modificador de espejo. Listo, está dentro de la categoría de generar, es generate, y buscamos ahí mirror o espejo si lo tienen en español. Listo, mirror. Miremos rápidamente las opciones de este modificador. Primero tiene un eje, listo. Fíjense acá el eje del mundo y activemos también el eje del local del personaje. Listo. Este eje está en coordenadas locales. Quiere decir que si yo roto el modelo, algún valor arbitrario, no sé, el que sea, listo. Fíjense acá está el eje X del modelo, hacia allá el eje Y, y hacia arriba, vámonos acá hacia abajo, el eje Z, listo. Entonces, si yo le cambio el eje de simetría, debería preocuparse porque no encaja. Agustín, ¿es de la clase de hoy o de la clase de mañana? Sí, es de la clase de mañana, listo. Bueno, a Agustín le respondemos al finalizar la clase. Estamos en el eje. Si yo escojo acá el eje Y, nosotros diríamos bendito sea, pero no está pasando nada. Sí está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Está reflejando sobre el eje Y local. Listo. Si yo le digo, no, no era el Y, me acabo de acordar, fíjense que si lo apago, ya la deformación está solo hacia un lado. Listo. No, me acabo de acordar, es que es sobre la Z. La Z, él va a reflejar sobre el eje Z local. Listo. En este caso lo necesitamos sobre la X y fíjense además que puedo utilizar varios ejes simultáneamente. Listo. Este bisect, ¿qué hace? Coge y corta la geometría. Entonces ustedes dirán, pero bendito sea, si ya había una opción que lo cortaba, ¿para qué lo cortamos nosotros? Lo que sucede es que si dejamos la geometría que estaba allí, vamos a hacer acá, vamos a transformar desde el cursor 3D y lo voy a duplicar. Listo. Sin mucho misterio. Voy a duplicar y a escalar en X por -1. Eso se fusionó porque tenemos AutoMesh activo. Voy a enderezar las normales. Listo, entonces resulta que yo digo la simetría sobre el eje X. Listo, y necesito que haga un bisect, que lo corte. Entonces, él entre comillas me va a funcionar, listo, y va a funcionar adecuadamente con todos los parámetros. Entonces, lo pueden usar así. Hay que tener, sin embargo, una serie de precauciones importantes. De hecho, una precaución en particular que es importantísima. Si en algún momento desactivan este modificador, la geometría que estaba entera sigue allí presente. Listo. Y eso puede causarles problemas en algún momento si sucede por accidente. Entonces, esa es la razón específica por la que yo procuro no usar bisect. Listo. Pero si lo tienen presente, pueden trabajar con él. No tendrían, entre comillas, ningún inconveniente. Yo, por mi parte, prefiero no usarlo. Entonces, simplemente voy a quitar esa parte del modelo. Listo. Y voy a trabajar solo con medio modelo. Listo. Si apago acá la visualización del modificador, ven que solo tengo medio modelo. Y lo voy a dejar así tranquilo. Listo. Este flip, ¿qué hace? Yo le digo, vea, la simetría es sobre el eje Y. Listo. De hecho, pongámosle sobre el eje Y y pongámosle, a ver, si acá no tengo un detalle. Bueno, no tengo un detalle en el que se note la diferencia.
pero flip lo que hace es que invierte uno de los ejes. Listo. Entonces serviría para eso. En este caso pues no lo necesitamos, no hará tampoco efecto con esta malla tan simple. La opción de Mirror Object la vamos a ver más tarde cuando lleguemos a las manos. Listo, por ahora la podemos dejar en blanco. Este clipping sí nos interesa y este merge también. Listo. Merge funciona igual que el automerge. Listo, va a hacer exactamente lo mismo. Los vértices que estén dentro de esa tolerancia van a ser fusionados. Listo. ¿Qué sucede con este clipping? En este momento, si yo cojo y desplazo los vértices del centro hacia afuera, ellos se pueden separar y la malla se abre. Listo. Si yo cojo y activo clipping, los vértices del centro ya no se pueden ir del centro. Listo. Otro detalle, si lo tengo desactivado, yo puedo sobrepasar el eje y entonces tener geometría superpuesta. Puede llegar a ser útil para alguna cosa. Yo no le he encontrado una aplicación, pero puede servir para algo. En cambio, si tengo clipping activo, no hay forma de que los vértices se pasen del centro. Listo, ningún vértice va a pasar del centro. Se puede desplazar hacia afuera lo que queramos, pero hacia adentro nunca va a pasar del eje de simetría. Entonces ténganlo presente, vamos a utilizar esa opción, de hecho. Entonces clipping activado, merge activado también. Y ya tenemos, entre comillas, todos los parámetros que necesitamos por ahora. Listo, voy a enderezarle a este paciente la rotación. Entonces Alt R, de manera que mis vistas ortográficas sigan correspondiendo al frente y la vista lateral. Listo. Vamos a hacer acá rápidamente un boceto de este loco. Vamos a ver, como por acá iría la nariz, los ojos están más o menos al mismo nivel de la nariz. Entonces como acá, vamos a hacerle la sonrisa lo más parecido posible. Hay que dejar espacio para el corbatín y el nudo. Entonces esto realmente debería ser más alto. Lleva un corbatín con un nudo súper exitoso. Uy, por Dios bendito. Así. El delantal. Listo. Podríamos trabajar con una imagen de referencia puesta acá en la vista 3D. Pero en este caso, pues como no la sacamos, entonces voy a hacer un boceto rápido encima y listo. Acá hay un detalle que me parece interesante. Fíjense en este desnivel que está enunciado acá. Acá es donde se nota. Listo, eso quiere decir que por acá en algún punto, ese delantal de hecho va más hacia abajo. Quiere decir que por aquí en algún punto esto cambia de nivel. Es decir, que va a ser algo así. Listo, tengámoslo presente. Eso va a suceder en algún momento y hay que corregirlo cuando lleguemos allí. Pero va a suceder. Esto lo vamos a quitar. Listo, entre comillas. Las orejas. Y bueno, el pelo va a ser bien interesante. Porque el pelo tiene una parte que es simétrica y otra parte que no. Listo. Y ya luego el sombrero. Ya el sombrero sí no tiene mucho misterio, esto acá es pelo. Y esto ahí está prácticamente el personaje. Entonces regresemos a modo de edición. Conviene guardar. Ya tenemos un boceto avanzado, ¿cierto? Modo de edición. Y en modo de edición vamos a empezar con lo más sencillo acá, que yo diría que es la nariz. Listo. La nariz es una esfera. Entonces voy a poner el cursor en donde me parece que debería ir la nariz. Listo. De hecho creo que debería ir acá. Me voy a traer el cursor por acá. Entonces Shift S. Cursor to selected. Listo. Y ahí voy a crear un objeto nuevo. ¿Qué objeto? Voy a crear... de hecho, vamos a hacer algo mucho más ingenioso.
Vamos a seleccionar la cabeza completa, que ya es una esfera, y a duplicarla. Y la transformación la podemos hacer desde el cursor 3D. Listo. Hay un detalle acá importante. ¿Por qué no usar median point? ¿A alguien se le ocurre una razón para que median point en este caso no sea buena idea? Toma el punto medio de las dos mallas. Ahí está el asunto exacto. Tenemos un modificador de espejo. Listo. Entonces no toma el punto medio de las dos mallas porque solo afecta a lo que está seleccionado. Pero sí va a tomar el centro del volumen que está seleccionado. Fíjense dónde posicionó el gizmo. Quiere decir que cuando yo le diga esto, por decir algo que voy a escalar, él va a escalar desde ese punto. Y grave, porque esto no tiene cuándo ser una esfera, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos garantizarle que las transformaciones se hagan desde el centro del volumen, aún con el modificador de espejo. La forma más sencilla de hacer eso es cogiendo dos vértices opuestos que estén en toda la mitad y mandando el cursor a esa posición. Listo, ahí ya sabemos que estamos en el centro del volumen con toda certeza, de manera que si seleccionamos esto acá y le decimos que la transformación es desde el cursor 3D, va a tener un comportamiento predecible y razonable. Listo. ¿Es claro eso? Sí, profe. Listo, hay silencio administrativo. Alguien se manifestó. Bien. Es claro, continuemos. Entonces, ¿qué sucede? La nariz es una esfera. Yo ahí no le veo francamente ninguna complicación. Eso es una esfera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esta y a desplazarla sobre la Y. Pongámosla por ahora como acá. Ahí, bueno, movimos el pivote que necesitábamos. Creemos uno nuevo. Necesitamos este vértice de acá. Listo, y el opuesto. Y entonces mandamos el cursor para allá y ahora sí podemos escalar esta nariz. La voy a escalar primero en Y para hacerla otra vez esférica, porque la habíamos deformado ahorita. De hecho, ahora que caigo en cuenta, la debería escalar en Y y en X simultáneamente, es decir, sobre el plano de Z. Entonces, sobre el plano de Z, la voy a escalar hasta que se vea redonda. Y ahora sí la voy a escalar en los tres ejes hasta que tenga el tamaño que necesitamos, que puede ser algo menos, como hasta acá. Listo. Y ya con eso hecho, me la voy a traer para acá y a posicionarla donde debe quedar. Tal vez ahí. Voy a apagar el automerge que se prendió ahorita que estábamos viendo cosas y le di deshacer. Y vamos a, bueno, dejemos eso desde el cursor 3D, pero voy a apagar este gizmo para que no me estorbe. Voy a apagar también un momento este modificador. Acá sucede algo interesante. Listo. Acá hay un montón de geometría que está entrecruzada, superpuesta. Listo. Y que nunca se va a ver desde la ventana de juego. Aquí, a propósito de cosas, esa nariz está muy pequeña. Necesitamos que sea un poquito más grande. Listo, ahí sí. Entonces acá están sucediendo varias cosas interesantes. Por un lado estamos conformando la base del personaje y eso tiene mucho sentido, no hay ningún problema. De hecho vamos bien en eso. Pero por otro lado tenemos geometría que se está cruzando. Listo, que a la hora de renderizar nunca se va a ver, pero existe. Quiere decir que nos va a suponer un costo en recursos dibujar eso, aunque nunca se vaya a ver. Lo más sensato que podemos hacer con esa geometría es coger y con la tranquilidad del caso, eliminarlo. Listo, que queden huecos dentro del personaje, sí, que queden huecos dentro del personaje, eso no tiene ningún problema. Tiene más problema que se dibujen vértices que nunca van a verse, que tengan un hueco dentro de una malla. Listo, entonces vamos a eliminar toda la geometría que sobra.
Entonces, fíjense, selecciono por dentro y por fuera me fijo si algo de lo que tengo seleccionado se ve. Y si no se ve, entonces con la tranquilidad del caso lo puedo enviar a los dioses. Listo, ahí está. Y si vuelvo a prender el modificador, la malla sigue completa, pero ya tenemos algo menos de geometría, ¿de acuerdo? Y eso nos interesa. Voy a hacer algo más y es que le voy a bajar la cantidad de polígonos a la nariz. No necesitamos tanta geometría en esta nariz y como duplicamos la de la cabeza, entonces tenemos un montón de geometría adicional. Voy a seleccionar loops ¿cómo se dice? Entre cruzados, ¿será? De manera que nos quede la mitad. Únicamente faltan los de este lado. Y todos esos loops que seleccioné los voy a disolver. Entonces, control X. La forma sigue siendo prácticamente la misma, pero ya tenemos menos geometría allí participando. Listo, y eso nos interesa. ¿Hay preguntas hasta este momento? No, profe. Yo tengo una Listo. chiquitica preguntita. Sí, Juan. Entonces, si, ejemplo, digamos que por alguna razón X termino con una bola o le pongo una bola dentro del modelo 3D, ¿eso no afectaría de ninguna forma solo el rendimiento o tendría alguna complicación a futuro? Por decir algo que quede dentro del modelo, algo así. Y sí, que quede como ese ruido innecesario en el modelo. Eso sí afecta el rendimiento, claro. Eso hay que eliminarlo. Mm, ¿Tiene sentido tener algo dentro de una malla si es intencional y se va a usar para algo? Por decir cualquier cosa, ustedes están haciendo un juego de matrioscas. ¿Saben qué es una muñeca matrioska? En la que una se mete dentro de otra. Listo. Entonces ahí tiene mucho sentido tener geometría una dentro de la otra, ¿cierto? Eso es perfectamente razonable. Y en ese caso hay que contar con que la geometría va a estar dentro de la otra y hay que de una vez anticipar el impacto que eso va a tener en el rendimiento. Pero no tiene sentido en el caso de este personaje decir, uy, él se debió comer un pollo, entonces el pollo fijo está dentro de él. ¿Cierto? No sería consistente y nos afectaría el rendimiento de manera inoficiosa. Entonces, por regla general, si no se va a ver, si la cámara o el jugador o el usuario final no lo van a ver, sobra. ¿De acuerdo? Lo que sea, sobra. Nadie nos va, entre comillas, a felicitar por la pureza de la técnica en cosas inoficiosas. ¿De acuerdo? Entonces, si no se ve, sobra. Listo, listo, gracias. De nada. Continuemos entonces. Vamos a empezar haciéndole esta pañoleta o cuello o lo que sea. Listo, el nudo lo hacemos en un momento. Estos son objetos separados. Vamos a hacer primero el cuello y el delantal. Listo. Entonces, primero el cuello. Para el cuello vamos a coger un loop y puede ser, se me ocurre a mí, vamos a hacer lo siguiente. En la clase de ayer seleccionamos este loop y lo seleccionamos porque es el más cercano. Entonces, de manera muy alegre, suponía yo, listo, es el más cercano, tiene sentido utilizarlo. Sin embargo, eso representó luego un inconveniente y fue la posición de los vértices, porque este loop tiene este polo acá. Listo. Un polo, recuerden que es un punto en donde un loop cambia de sentido. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos generó, bueno, no inconvenientes, digamos, pero nos obligó a cambiar el flujo en cierto punto. Esta vez lo que voy a hacer es coger este loop, listo, que si lo vemos desde la vista superior, tiene exactamente la forma que necesitamos y por tanto se presta para el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es duplicarlo con Shift D, listo. En modo de edición, a propósito, se duplica con Shift D. En modo de edición no hay forma de duplicar vinculado porque estamos dentro del mismo objeto, listo. Entonces no es como que pueda tener algo vinculado dentro de algo. Entonces duplicar con Shift D, listo. Voy a confirmar, todavía no he confirmado el comando, con clic derecho para que me quede en la misma posición.
clic derecho. Listo. Y como el cursor ya está posicionado, pero está posicionado en una mitad que no nos sirve. Listo, entonces vamos a ocultar todo menos el objeto que está seleccionado, entonces Shift H. Y en edición de vértices, acá sucedió algo interesante. Listo, falta un vértice, no hay problema, vivimos con eso. En edición de vértices, pues extruyamos. Vamos a extruir en X y aquí vamos a desplazar en Y hasta donde correspondería. Y ahora sí, en edición de vértices seleccionamos los dos vértices opuestos y llevamos el cursor a ese centro, de manera que podamos escalar esto con la tranquilidad del caso. Lo voy a hacer primero que quede más grande, ¿de acuerdo? Y voy a descubrir todo lo que está oculto. Luego vuelvo a seleccionar ese loop que tengo. Lo voy a desplazar hacia arriba un poco, tal vez hasta acá, no sé. Y luego lo voy a extruir hacia abajo. Y todo esto, ahora sí, y con vista de rayos X. ¿Recuerdan la vista de rayos X? Hablamos de ella la clase pasada, que nos permite ver a través de los objetos. Entonces voy a seleccionar todo esto y a escalar sobre el plano de Z, más o menos hasta que tenga el tamaño que necesitamos. Y el tamaño que necesitamos es por ahí acá. Y ahora sí lo puedo desplazar en Z hacia abajo, apagar esta vista de rayos X y posicionar en donde corresponde. Me parece a mí que ese cuello debe ser más grande, entonces voy a escalarlo sobre el plano de Z. En este caso no necesito mover el cursor, listo, porque el centro de esa figura sigue siendo el mismo y voy a escalar sobre el plano XY, listo. Entonces la elevación acá no me afecta, solo presiono escalar, bloqueo el plano de Z y lo escalo hasta donde corresponda, que es hasta acá. Ahora voy a coger el loop de la parte de arriba, listo, en edición de bordes, escojo el loop de la parte de arriba, el de la parte de abajo, le doy a extruir, escalar y otra vez el plano de Z y lo voy a llevar hasta adentro. ¿Qué tan adentro? Que veamos que pase la otra malla. Listo, con que pase la malla y quede adentro nos sirve, hasta ahí funciona. Esto acá significa que ya hay otras caras nuevas que podemos eliminar. Listo, las podemos matar de una vez o eliminar más tarde, no hay ningún problema. Acá sí causamos un problema, esto sí es delicado. Listo, que queden huecos sí es grave, entonces queremos evitar eso. Pues dejémoslos por ahora. De hecho quedaría un hueco, este sí lo podemos eliminar con tranquilidad, no afecta a nada. Listo, pero el otro sí lo necesitábamos, entonces dejémoslo. Vamos a revisar las normales antes de avanzar más. Listo. ¿Por qué se me ocurrió que las normales estaban invertidas? Porque teníamos primero un loop, solo los bordes, luego le hicimos una extrusión y la extrusión que le hicimos fue en Z negativa. Entonces se me ocurrió probablemente que él asumió que las normales estarían hacia ese lado y en efecto, al pedirle que me muestre la orientación de las caras, me doy cuenta que sí las tenía invertidas. Voy a corregir eso de una vez. Voy a seleccionar todo. A propósito, ¿cómo más lo notarían? Pongamos esto en Shade Smooth. Eso. Este tipo de cosas, siempre que vean este tipo de cosas, con seguridad va a ser un problema en las normales del modelo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden suponer que por alguna razón el modelo tiene las normales invertidas y revisarlo, pero si encuentran algo así, ahí no hay que suponer nada, es un hecho certero, las normales están invertidas en algún punto. Vamos a modo de edición, seleccionamos todo y recalculamos las normales con Shift N. Listo, ¿se acuerdan? Shift N es el menú de recalcular normales. Voy a pedir acá que me muestre la orientación de las caras para ver que todo quede con el azul. Recuerden que el azul son las normales hacia afuera y el rojo
cojamos acá cualquiera. Y el rojo son las normales hacia adentro. ¿De acuerdo? Ahora sí puedo apagar acá y continuar. Voy a volver a ponerlo acá en plano. Y sigamos. Sigue el delantal. El moño lo hacemos en un momento. Sigue el delantal. Listo. El delantal, acá estoy viendo algo supremamente conveniente. Y es que el delantal es prácticamente todo lo que está enmarcado acá. Listo, pero él llega hasta arriba. Entonces no hay problema. Cojamos todo eso y usemos lo de delantal. Entonces en edición de caras voy a seleccionar una de las caras que está allí en el área que quiero y el área que quiero es esta a propósito. Listo, entonces cojo una cara con control sostenido. Recuerden que se conectan dos puntos. Listo. Y si yo le digo acá otra vez control y shift para sumar, él va a llenar toda esa área. Listo, entonces me ahorré ahí darle clic a un montón de cositas. De acuerdo. Ese va a ser el delantal. ¿Qué necesitamos para que efectivamente pueda ser delantal? Primero, duplicarlo. Listo. Y desplazarlo sobre la Y hacia el frente. ¿Qué tanto? Un poquito. Es para darle ese espesor. Y ahora voy a coger y a extruir ese delantal. Ah, no, todavía no lo voy a extruir, porque acá me falta un detalle importantísimo antes de hacer esa extrusión. El delantal tiene que llegar hasta el cuello y acá no está llegando, entonces hay que llevar todo esto hacia arriba. Yo podría coger estos vértices y con la tranquilidad del caso venir y ubicarlos y decir esto va acá y tal. Eso tiene un inconveniente particular y es que me daña la curvatura. Sí, fíjense acá lo que sucedió. La curvatura de esto venía por acá y ahora viene por acá. Quiere decir que me tocaría entonces luego venir y editar también sobre este otro eje y decir usted era más para allá y usted era más para allá. Y se nos va la vida tratando de resolverlo. Hay un comando que nos permite desplazar sobre el mismo eje, sobre el mismo riel entre comillas, digamos. ¿Se acuerdan? Que es G. Con grab dos veces, GG, podemos desplazarnos sobre el mismo riel y esto sí respeta la curvatura. Ahora, ¿cómo hacemos? Y pongan mucha atención en eso que es uno de los barbatrucos interesantes. ¿Cómo hacemos para que esto me deje moverme en el otro sentido? Yo voy a coger, primero le voy a indicar en qué eje me quiero mover. Listo, en este caso me quiero mover en este eje y presiono la tecla C de casa. Listo, C de casa bloquea el eje y me permite seguir desplazándome sobre él. Voy a la vista frontal para ver que esté quedando sobre la línea que necesito y voy a hacer lo mismo con los demás. Entonces G dos veces, escojo el eje, C para bloquearlo y lo llevo hasta donde lo necesito. Listo. Digamos que me equivoqué, bendito sea, escogí el eje que no era, no hay problema, yo puedo darle otra vez C y él lo vuelve a liberar. Entonces vengo y escojo el eje que necesito, lo vuelvo a bloquear con C y lo llevo hasta donde lo necesito. ¿Es claro? Y lo interesante de eso, fíjense, es que nos respetó toda la curvatura, entonces luego no hay que hacerle ningún otro ajuste, él simplemente ya funciona. De acuerdo, ahora sí, vamos a extruir esta figura, el delantal completo. Lo selecciono todo y lo voy a extruir derecho. Extruir. No sobre las normales, él por defecto va a extruir sobre las normales. No, en este caso yo quiero que extruya sobre el eje Y, entonces le indico que lo haga sobre la Y y lo desplazo. ¿Hasta dónde? Que quede dentro de la malla. Listo. Voy a apagar esto acá, porque entonces acá ya vemos que tenemos un montón de geometría doble y vamos a eliminarla de una vez. Acá con esto seleccionado, X y F. Listo. Y ahora en edición de caras voy a coger, selecciono una, selecciono la opuesta
y la elimino. Y algo acá interesante, puedo eliminar también esta. Vamos a ver, no, esta no se puede eliminar. Listo. Pero esta y estas dos también, estas sí se pueden eliminar. Listo, no las vamos a extrañar en ningún momento. Esta también se pueden eliminar. Y esta. Creo que por ahora eso es todo lo que podríamos eliminar. Vale. Listo, todo esto lo podemos eliminar en este momento. Ya está, problema resuelto. Quedó con su delantal bien acomodado. Listo. Es un buen momento para guardar. De hecho, voy a guardar una incremental. Ya tenemos delantal. Y vamos a hacerle los ojos y los botones, que son básicamente la misma cosa en este momento. Los ojos, en mi boceto súper espectacular, veíamos que estaban en esta parte, entonces vamos a hacer lo siguiente. Así, súper sencillo. Voy a coger este vértice y voy a ampliar la selección con control más. Listo. Y esas cuatro caras las voy a coger y las voy a duplicar. Shift D. No he confirmado aún, le digo que bloquee sobre el eje Y para desplazarme sobre el eje Y. Entonces Y. Y lo desplazo hacia el frente un poquito. Listo, ese va a ser el espesor de ese ojo. Y un detalle, el ojo es circular. Listo. Entonces podríamos coger y organizarlos uno por uno, cada uno de los 9 vértices hasta que queden en su posición. O podemos, haciendo uso de uno de los add-ons que tenemos habilitados. Listo, y en este caso nos interesa este Mesh Loop Tools. Entonces, Loop Tools, verifiquen que lo tengan habilitado y lo van a encontrar en el panel de propiedades con la tecla N. Recuerden que se accede a ese panel de propiedades en la pestaña. Voy a apagar el... no apaguemos el boceto, necesitamos ese ojo. Lo van a encontrar en Edit. Listo, entonces la pestaña de Edit y allí está Loop Tools. De Loop Tools, ¿qué nos interesa en este momento? Este, Circle. Entonces le decimos Circle, haga un círculo. Pum. Y lo que yo tenía seleccionado lo vuelve un círculo. Eso es súper conveniente porque nos quedó además en la posición. Quiere decir que ahora lo único que hay que hacer es desde el punto medio escalarlo. Listo. Y me gusta más esa posición que la del boceto. Entonces vamos a apagar esto acá. Eso, esa posición. Voy a escalar otro poquito, que quede como de este tamaño. ¿De acuerdo? Y le doy a extruir. Este sí me interesa extruirlo sobre las normales. Y lo mismo, quedaron unas caras por dentro, las podemos eliminar de una vez. X y F. ¿De acuerdo? No necesito entrar hasta por allá. Con esto tiene. Bueno, ahí va cogiendo forma el paciente. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿O es claro lo que hemos visto? Por ahora todo claro. Listo, Profe, ¿puede sigamos entonces. repetir el proceso de volver al cuadrado a un círculo? Ave María, claro que sí, Cristian. Fue Cristian el que preguntó, ¿cierto? Sí. Listo. Voy a coger 4 caras, un cuadro, listo. 4, un cuadrado. Voy a duplicarlas. En este caso las voy a desplazar en X. De hecho, vamos a usar este para las orejas. Utilicemos este para las orejas. Está interesante. Entonces no lo cojamos, no cojamos solo 4, cojamos de una vez 16 caras. Listo, porque las orejas son más redondas, entonces queremos más vértices. Entonces voy a duplicar esto, lo desplazo con X, listo. Y con Loop Tools, entonces en Edit, Loop Tools, le digo Circle, y él conforma un círculo con lo que sea que yo le entregue. ¿De acuerdo? ¿Listo, Cristian? Sí, listo.
Vale, ahora voy a aplanar esto, entonces lo voy a escalar sobre x por 0. Listo. Ah, y lo voy a, en la vista superior, lo voy a rotar 90 grados. Y vamos a posicionar esas orejas. Esas orejas son un poquito como así y como así. Más o menos, y tal vez no son tan grandes. Mentira, sí son grandes, son más grandes que la nariz. Fíjense acá. De pronto la nariz de este está muy grande. Bueno, va a tener que vivir con eso. Más o menos como así. Y en la vista superior las voy a rotar como hasta acá puede ser, más o menos. Y en la lateral, un poquito así tal vez. Y voy a darle extruir a eso. Entonces extruir. Acá vamos a definir el espesor. Puede ser ese. Y ahora sí voy a coger toda la oreja completa. Y desde la vista frontal voy a ubicarlas en donde corresponden. Las orejas van un poquito más abajo, que los ojos van como a esta altura, más o menos. Y son meras orejotas. Bueno, algo así. Profe, ¿y el detalle del huequito de las orejas se lo vas a hacer en Ah, sí. textura o modelado? Acá en el modelo y ya vamos para eso. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ocultar todo menos las orejas. Entonces, Shift H. Y ahora voy a seleccionar el loop de afuera. Listo. Bueno, de hecho no seleccionemos el loop de afuera. Lo que iba a hacer era seleccionar el loop de afuera e invertir la selección, pero eso me selecciona también las caras de la parte de atrás. No, seleccionemos solo las frontales. Entonces voy a seleccionar una y como yo las aplané, todas tienen la misma normal. O sea que si yo le digo Shift G para que me seleccione lo que es similar en las normales, él va a seleccionar solo las que yo necesito. Súper conveniente. Entonces ahora sí yo le digo que me haga un insert. Listo. Vamos a ver como hasta acá tal vez y que haga una extrusión. Tal vez hasta aquí. Puede ser esto nomás. De acuerdo, voy a en edición de vértices a coger solo los vértices del centro y a pedirle que los suavice. Había demasiada tensión ahí en los extremos. No sé si lo alcanzaron a notar. Acá hay demasiada tensión, entonces voy a suavizar eso. Y ahora en edición de bordes voy a seleccionar estos loops completos. Seleccionemos primero estos dos, el interno, los dos bordes internos. Listo, y hagámosle un bevel a esto. Y acá con este bevel, fíjense lo que estoy haciendo. Listo. De manera intencional voy a coger y a desplazarlo hasta que esta línea del centro se encuentre, en este centro se encuentren los dos loops. Entonces voy a coger y a desplazarlo hasta que se encuentren. Listo, ahí, más o menos. Vamos a ver. Y lo podemos quitar algo. Listo, ese es el valor. Que se encuentren ahí. Ya sabemos que quedó duplicado porque no tenemos AutoMerge. Entonces, de una vez, antes de pasar a cualquier cosa, Merge con la tecla M by Distance. Y dice que no hay nada que remover. Yo no le creo, voy a cambiarle la tolerancia acá. Y ahí sí, cambiando la tolerancia, eliminó 16 vértices. 16 vértices queríamos eliminar. Listo. Esto es un loop de 16 lados. Tenemos acá las estadísticas 16 dados. Entonces 16 vértices queríamos eliminar. Ya está. Estamos contentos con eso. No hay ningún inconveniente. Sigue redondear la parte de afuera. Y acá vemos que es súper redondo. Entonces lo mismo. Seleccionamos todos el loop completo del exterior y un bevel. Y acá este bevel va a tener dos segmentos. Listo. Entonces ahí ya tenemos las orejas conformadas. Voy a pedirle que el sombreado sea suavizado. Listo, eso ya estaba bien. Me parece que esta línea de acá la podemos acentuar. Listo, para acentuar una línea o un detalle, ¿qué necesitamos? Que haya más geometría. Entonces pongámosle un loop adicional en esta parte. ¿En dónde? Ahí, en donde caiga, no hay problema.
Y ahí en donde sea que esté, lo voy a escalar. Solo un poquito. Y con eso ya me quedó ese borde más definido. ¿De acuerdo? No me preocupa mucho en este momento esta intersección. Eso lo va a tapar el pelo. Entonces por ahora, nada de nervios. Eso cuando le pongamos pelo se va a ir y no nos va a estorbar más. ¿Hay alguna pregunta? Listo, continuemos. ¿Sí había pregunta? No, profe, no. De acuerdo. Aquí estoy viendo que el delantal, de hecho, pudo contemplar también este look completo para que quede más ancho. Listo. Le voy a dejar este así porque ya lo hice. Pero ustedes ténganlo en cuenta antes de hacer la extrusión inicial, antes de duplicar las caras iniciales. Ténganlo en cuenta para que les quede desde el principio con el ancho que es. Si hubiera cogido también estos bordes, listo. Hubiera tenido que editar entonces también los vértices de abajo de la misma forma en que edité los de arriba. Listo, que no es problemático, pues se hacía y ya está, problema resuelto. Entonces ténganlo presente si lo van a hacer que tenga un loop adicional de ancho o si lo van a dejar así como el que estoy trabajando yo acá. ¿De acuerdo? Siguen los botones, entonces voy a hacerlos de la misma forma en que hice los ojos. Voy a coger y a escoger las ubicaciones, digamos que ahí es donde habrá botones. Entonces voy a ampliar la selección. Acá sucede algo, me seleccionó todo eso. La razón es que estos vértices están conectados, entonces no me sirve seleccionar en vértices, tiene que ser en edición de caras. Listo. Duplico esto y voy a transformar desde el origen individual, porque tengo dos conjuntos diferentes. Y desde las normales, a propósito. Entonces lo duplico, lo desplazo sobre las normales un poquito. Este va a ser el espesor de los botones. Voy hasta acá. Y con Loop Tools le digo que los vuelva a círculos. Creo que él funciona con conjuntos así. Exacto. Entonces ya está por ese lado, no hay ningún inconveniente. Los escalo hasta que tengan las dimensiones que deben tener. Si hubiera sido muy bacano tener ese loop adicional para que quedaran bien posicionados. Porque si no van a quedar súper estrechos. Bueno, más se perdió en el diluvio. O eso cuentan, pues yo estaba muy pequeño, yo realmente no me acuerdo de eso. Listo, hasta ahí. Sé que tengo seleccionados esas caras internas, entonces las voy a eliminar de una vez. Y voy a no darle más vueltas al asunto y arreglar ese delantal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este look completo. Lo voy a... bueno, de hecho acá hay dos opciones. Se me ocurrió una mejor. Voy a coger y a crearle aquí un loop nuevo. Listo. Yo voy a seleccionar este loop y lo voy a desplazar desde la vista frontal. Lo voy a desplazar hacia adentro, a bloquear esas dimensiones y a sacarlo hasta donde yo lo necesito. Hasta donde necesito que salga, como hasta acá, más o menos. A ver, hasta acá. Y este otro ahora sí lo voy a posicionar en donde lo necesito. Acá. Y problema resuelto. Listo. Acá hubo uno que se movió chistoso, entonces este sí toca arreglarlo a mano. Pero los demás se portaron de maravilla y quedó todo listo. ¿De acuerdo? Vamos a corregir lo de la extrusión. Entonces, en vez de tratar de tapar ese hueco, lo que voy a hacer simplemente, bueno, voy a aprovechar acá para
ajustarle un poquito la curvatura. Hasta ahí. Y voy a eliminar estos vértices completos de manera que me quede una sola superficie. Y esta superficie sola sí la voy a extruir. Selecciono esta superficie. Ojo, no desde las normales y tampoco desde los orígenes individuales. Voy a extruir y recuerden que fue sobre el eje Y. Entonces, sobre la Y hasta que cubra la malla. Apago acá para ver a quién puedo eliminar. Puedo eliminar todas esas caras, entonces X y F. Y lo demás queda como estaba. De pronto este se puede eliminar, pero hay un vértice ahí muy cerca que podría abrir algún hueco, entonces dejémoslo tranquilo. Listo. Y ahí ya sí va quedando mucho mejor. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Listo, sigue la boca de este paciente. La boca está interesante. Está interesante, pero vamos a hacerla de la manera sencilla. La manera sencilla es, vamos a declarar de este ejercicio, nos interesa lo que vamos a hacer con las texturas. Listo, lo de la topología es tema de otro módulo. Entonces, acá no nos compliquemos haciéndole una topología limpia a la boca, eso lo vamos a ver más adelante. En este momento, ¿qué queremos? Abrir un hueco en la cabeza y que le podamos acomodar dientes y lengua. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer eso con la herramienta de cuchillo, así, sin mucha ceremonia. Simplemente, bienvenido al mundo, pongámosle nombre al paciente incluso. Eh, ¿Qué nombre le ponemos? Abelardo, bienvenido al mundo Abelardo. Te vamos a hacer acá una operación interesante. Listo, como hasta ahí. Y voy a coger y a eliminar estas caras. Así, sin más, eliminar caras. Ahí ya sonríe el loco. Voy a conectar, eso sí, no me gustan estos endgons acá. Prefiero francamente los triángulos. Listo. Entonces voy a conectar estos que quedaron sueltos. De hecho acá prefiero esta configuración. Sí, hagámoslo así. Voy a mandar ese cursor. Mentiras, lo voy a dejar ahí y simplemente lo voy a apagar. Porque sí me sirve una referencia en todo el centro del modelo. Entonces acá voy a coger y a crear solo un triángulo. Listo, entonces fíjense que esta cara y esta son quads. Y ahí eso proyectó una línea adicional que no debía. Ese está acá y este es hasta acá. Listo. Entonces fíjense que este y este son quads, solo me queda un triángulo. Podemos vivir con eso por ahora. Acá también hay que crear entonces un triángulo. Esto también hay que crear acá un triángulo. Listo. Este se puede disolver ahorita. Ese borde probablemente, este vértice probablemente se puede disolver y no nos va a afectar nada. Este sí lo necesitamos. Y este seguro también lo podemos disolver. Entonces ya con eso quedamos listos. Voy a coger los que se pueden disolver, este, y de una vez a disolverlos. Y en efecto no afectó mayor cosa. Y este también lo voy a disolver. Entonces ya ahí quedó un quad. Como les digo, podríamos coger y dedicarnos a redirigir los loops y garantizar el flujo adecuado. Para este caso no necesitamos eso, entonces no nos compliquemos por ahora. Eso va a ser tema de otro módulo del curso. Avancemos con esto. Listo, voy a seleccionar todo esto y voy a taparlo con F, con fill. Entonces alguien dirá, pero bendito sea, lo acabamos de crear y ya lo vamos a tapar. Sí, vamos a hacer eso justamente, lo acabamos de crear y ya lo vamos a tapar.
¿Por qué razón? Porque esta cara completa, si yo le hago un inset, me crea un loop uniforme alrededor, le digo que sea sin boundary, contorno. Me crea un loop uniforme alrededor del objeto. Entonces ya si cojo y extruyo eso, ya hay un loop que lo soporta. Yo le digo que voy a extruir sobre la Y a propósito. Listo. Y hay un loop que está soportando esa operación. Entonces ahorita podemos de hecho suavizar esa transición. Y a esto de acá lo podemos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crearle un loop nuevo aquí. Listo, dejémoslo ahí en cualquier lado. Y este otro lo voy a mandar más para atrás, por hasta acá y a escalar. Que quede más grande y lo voy a suavizar. Entonces vamos a ver. Bueno, este vértice que se fue. De hecho hubo dos vértices que hicieron esa gracia. Listo, entonces no va a ser buena idea escalarlo. Se unieron con el eje acá, porque tenemos clipping activado. Entonces no es buena idea hacer esa gracia. Entonces bueno, llenémoslos a la antigüita. Voy a coger, voy a ocultar todo menos esa cara. Y con el cuchillo voy a conectar los vértices. Listo. Este ejercicio de conectar los vértices es únicamente para tener geometría que lo soporte. ¿De acuerdo? Pero como es una parte poco visible del modelo, entre comillas, no nos afecta tanto. Bendito sea. Cancelé la operación. Bueno. Es simplemente coger y conectar los vértices, ¿de acuerdo? Este lo voy a fusionar con este, el que acabo de crear, que me quedó un poquito desviado. Entonces, at last. Y voy a crear otro loop desde acá hasta acá. Si presiono control, fíjense que él lo manda por todo el centro de todos los bordes que atraviese. Quiere decir que si los desplazo un poquito para arriba, este no lo necesito ahí seleccionado, y voy a crear otro acá. Este también con control hasta acá. Listo, y ahora sí puedo recuperar lo que tenía por allí oculto. Y ya sí puedo coger y suavizar este negocio. ¿De acuerdo? Entonces ahí quedó el interior de la boca del paciente. Este loop que pusimos acá adicional lo pusimos específicamente para soportar esa operación. Listo. Ya ustedes pueden pulir allí como corresponde. Y este lo voy a desplazar un poquito hacia adentro. De hecho, se me ocurre que convendría hacerle un bevel. Sí, hagámoslo. Vamos a desplazar hacia adentro, a crear un loop nuevo y desplazarlo hacia afuera. Listo. Hagámoslo en el orden opuesto. Creemos primero el loop. Por ahí hasta... Y lo desplazamos por ahí hasta acá. Y luego seleccionamos este y lo desplazamos hacia adentro. Listo, ya sí quedó el borde suavizado. De acuerdo, ¿alguna pregunta al respecto de la boca del paciente? Voy a guardar. Vamos a hacerle entonces... dejemos los dientes y la lengua para el final. Listo, porque son relativamente simples. Y pasemos al cabello, que es más interesante, digamos.
para que tengamos oportunidad de ver en clase cómo resolver ese problema del cabello. Listo. Acá va a haber geometría que luego podemos eliminar. Hay unas caras de las orejas que están ahí sobrando, pero las veremos en su momento. En este momento, ¿qué nos interesa? Y voy a traerme de nuevo el boceto súper exitoso. Nos interesa en edición de caras seleccionar todas las caras que participan en el cabello. Entonces voy a coger, y así con la tranquilidad del caso, voy a coger cada una de las caras que en algún punto se cruza con el pelo de este personaje. Listo, incluso puedo utilizar la herramienta Circle Select y me rendiría más. Desde la vista lateral, acá me toca imaginarme cómo sería. Un cambio que voy a hacer es, voy a sacar de la selección estos. Este sí lo voy a dejar. Y más bien a incluir en la selección estos. Listo. Para que no me quede tan cerca de la boca. Y acá simplemente voy a ir cogiendo lo que está alrededor. Esto no, esto todo va a ser así. Reviso que todo esté bien. Entonces, entre comillas, seleccionamos un casco. Voy a transformar desde el cursor 3D. ¿Se acuerdan dónde está el cursor? Lo dejamos allí adentro, justo en el centro de ese volumen. Sumamente conveniente. Lo voy a volver a apagar. Voy a transformar desde ese cursor 3D. Entonces voy a coger y a duplicar con Shift D, a escalar y vamos a hacer acá un casco. Ese casco va a tener el espesor base del cabello y el espesor base va a ser el de las patillas. El de las patillas, listo. De las patillas, digamos que es por ahí hasta acá. Esto que tengo seleccionado lo voy a separar. Voy a separar solo la selección. Listo. Y le voy a cambiar de una vez el cabello. Esto es el cabello. Quedó rosado. Porque la vida es así. No tengo nada en contra del rosado. Pero tampoco tengo algo a favor. Entonces, ¿para qué llevarlo, cierto? Y ya podemos coger y empezar a darle forma al cabello. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Con la herramienta de cuchillo, yo voy a cambiar acá la herramienta de selección por la de lazo, que la prefiero. Con la herramienta de cuchillo vamos a coger y a cortar esto, más o menos. Esto hubiera sido conveniente que estuviera fusionado, entonces lo voy a fusionar. Selecciono esas dos caras y le doy F. Y acá lo mismo, estas dos y F. Listo. Y aquí el cuchillo. Y este incluso también se puede redondear. Entonces de nuevo con el cuchillo, de hecho desde el centro. Y voy a eliminar esos triángulos que acabo de crear. Listo. Este en particular lo voy a desplazar hacia atrás. Voy a coger ese loop completo y lo voy a desplazar. Este loop completo y lo voy a desplazar. Y esto, este sí lo voy a dejar así. Listo. Voy a mover tal vez este vértice únicamente. Listo. Listo, fíjense que entonces acá estoy dándole forma inicial al cabello. Vamos a suponer que en la parte de atrás es así, para no complicarnos la vida. Ya está, ahí ya está prácticamente hecho el cabello. ¿Cómo le hacemos todas esas irregularidades? De la siguiente manera. Vamos a subdividir todo esto. Listo, se me ocurre que tenemos 222 triángulos. Se me ocurre que 222 triángulos es muy poco para dar todas estas irregularidades.
Listo. Probablemente el modelo low poly de gameplay, no este del render, sino el de gameplay, tiene tan poquita geometría y probablemente menos, de hecho. Pero para este caso, hagámoslo nosotros con suficiente geometría para tener los detalles que queremos, que luego cuando estemos optimizando, cuando se llegue a ese paso, pues optimizamos. Entonces voy a subdividirlo. En todo caso, no me voy a enloquecer poniendo un viajado de subdivisiones, simplemente voy a subirle la cantidad que tiene actualmente. Listo, antes de subdividir voy a organizar que las caras queden más o menos del mismo tamaño, de manera que al subdividir me entregue caras más o menos del mismo tamaño. Listo. Es decir, selecciono todo y para subdividir, recuerden, es con clic derecho y subdividir. ¿Cuántas subdivisiones? Una sola. Y ya, sin más cosas. Solo una subdivisión. Y acá nos creó un par de figuras interesantes. Vamos a volverlas quads. Listo. Entonces esto lo voy a disolver y ahí nos quedaron unos quads. Luego vamos a ver con más cuidado qué es eso de quads y por qué nos afectan o no. Listo, este de hecho lo podemos pegar acá. Bueno, ahorita le decimos que se fusione. Aquí por alguna razón no los completó. Entonces pues completemos. Listo, este puede sobrar. Y voy a coger estos vértices que sobran y los voy a disolver. Pues control X. ¿De acuerdo? Acá hay un par de vértices fusionados. Están juntos, los voy a fusionar. Entonces merge by distance. Y ahí removió un vértice que estaba sobrando. Eso es sumamente conveniente. Listo. Ahora sí, ¿para qué hicimos esta gracia de subdividir todo? Si yo selecciono todo este loop completo y le doy extruir y lo escalo hacia adentro, que atraviese la malla, listo. Ya ahí tenemos el cabello pegado efectivamente a la cabeza. Y ahora yo puedo coger y decir, le voy a transformar desde el punto medio. Listo. Y con edición proporcional. Y entonces coger y venir y modificar cosas. Yo digo, sucede que esta parte del frente voy a organizar únicamente los detalles simétricos. Los detalles asimétricos, este mechón en particular, se organizan después cuando apliquemos el modificador de espejo. Pero en este momento solo vamos a modificar los detalles simétricos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y a empezar a mover los vértices para darle forma a esos detalles. Listo. Digamos que esa es como la forma general del cabello. Algo así. A la parte de atrás no le pongamos mucha atención por ahora. Y ahora acá. Entonces acá al frente es como así. Más o menos. Listo. Hay que cuidar dos cosas. Una, que no se metan más allá al centro. Listo. Y dos, que no se salgan de la malla. No queremos que eso pase. Entonces voy a modificar sobre el plano de X para evitar que se me desplacen. Y ahora sí voy a venir y acomodar esto más o menos como iría. Digamos que hasta ahí. Acá puedo seleccionar todo esto puede ser. Y empezar a organizar el cabello. Listo.
Y la razón por la que lo subdividimos es para tener suficiente geometría para poder darle forma. Si lo hubiéramos dejado con tan poquita geometría, hubiera sido muy difícil lograr todas esas formas. Listo. Un detalle importantísimo que omití y acabo de caer en cuenta. El sombrero. El sombrero está tapando parte del cabello. Entonces tiene mucho sentido hacer primero el sombrero y luego el cabello. Porque el sombrero en todo caso va a estar tapando algo. Hagámoslo antes de avanzar más. El sombrero es prácticamente un cilindro. Entonces, un cilindro no lo necesitamos de 32 vértices. Con 16 nos bastan. El radio no es ese. El radio, vamos a ver, es casi el mismo tamaño de la cabeza. Puede ser ese. Ahí ya tiene de buenas. Y la profundidad es más o menos así. Listo. Que sea suavizado y eso se llama sombrero. Y entonces ahora lo vamos a posicionar. Voy a desplazar, de hecho voy a transformar desde el cursor 3D. El cursor 3D ya sé que está dentro de la cabeza justo en el centro. Entonces me interesa porque puedo coger y rotar acá. Y fíjense que estoy rotando sobre la cabeza. ¿Sí o no? Y a este lado también lo puedo rotar como hasta acá. Noten además que estas rotaciones las estoy haciendo en modo de objeto. Listo, es decir, estoy rotando todo el objeto. De manera que ahorita que vaya a modo de edición, tenga un sistema de coordenadas local sobre el cual trabajar para darle esta forma. Hagamos por ahora este detalle. Listo. Este detalle lo resolvemos más adelante. De hecho, la misma estrategia del cabello puede funcionar. O incluso, no, resolvámoslo de una vez. Para que no se compliquen con el cabello. Les muestro una forma más fácil de hacer eso. Resolvamos primero esta parte. Entonces, un loop adicional que necesitamos acá abajo. Podemos coger ahora todo este loop completo y extruirlo. Es extruir sobre el plano de Z. ¿Qué tanto? Un poquito. Solo sale como hasta acá. Listo. Este lo puedo desplazar sobre Z. Como hasta acá. Y acá entonces veo que el cabello efectivamente iba a causar problema. Hay un montón de cabello que de hecho no se ve. Entonces menos mal porque no nos toca editar tanta cosa. Listo. Y este simplemente es bajarlo un poquito. Vamos a pedirle que prenda Auto Smooth. Y ahí está ese detalle. ¿Cómo resolvemos este detalle de acá? Con una Icosphere. Listo. ¿Y dónde hay que crearla? Hay que crearla en la parte de arriba del sombrero y hay que crearla con la rotación del sombrero. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear la esfera, una Icosphere normal. Listo. No, UV Sphere. Sí, error mío. UV Sphere. Listo. UV Sphere normal. Segmentos pueden ser, hagámoslo con 16 por 8. Listo. Fíjense que ahí tenemos, bueno, tal vez es muy poca geometría. Vean, 24 por 12. Este sí me parece que es como suficiente. El tamaño es como el mismo tamaño de la cabeza, entonces de hecho lo voy a hacer coincidir más o menos con la cabeza. Por ahí hasta acá. Y necesito ahora que tenga la misma ubicación y rotación del sombrero. ¿Qué hacemos? Selecciono primero el objeto inicial, digamos, y luego el objetivo. Y le doy clic derecho a la ubicación y le digo que copie todo al seleccionado. Listo. Este es otro barbatruco interesante. Entonces, copy all to selected. Listo, ya comparten la ubicación. Ahora le voy a dar lo mismo, pero en la rotación. Copy all to selected. Y ya tengo la rotación. ¿Eso por qué es conveniente?
Porque ahora yo puedo mover esta esfera y posicionarla con la tranquilidad del caso en donde le corresponde. Y las coordenadas locales de la esfera son las mismas que las del cilindro. Entonces, eso es bastante conveniente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ahora sí editar esa esfera con los loops orientados donde los necesito. Y de hecho hagamos de una vez esto, todo este montón de detalles que eran finalmente la razón por la que nos pusimos a mover cosas. Acá simplemente le voy a decir que desplace sobre Z y voy a subirle la influencia a esto. Listo, ¿hasta dónde? Como hasta aquí, más o menos. Yo no sé cómo terminan los sombreros de los chefs en la parte de arriba. Vamos a suponer que son así. Si alguien conoce, me puede corregir y sería genial. Listo. Esto hay que desplazarlo todo más hacia arriba. Desplacemos. Y acá simplemente, vamos a ver, vamos a suponer que eso está partido en 6, por ninguna razón en particular. Listo, entonces voy a coger, este es el de la mitad, y voy a partir esto en 6. ¿Cuánto fue que le pusimos? El 24. 24 es divisible entre 6. Toca entonces saltarnos de a 4. Entonces cojamos, en edición de bordes puede ser. Este ya no lo necesito. Listo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Listo, ahí quedó todo. 4, 4 por todo lado. Y ahora con la tranquilidad del caso podemos escalarlo hacia adentro. Antes de escalarlo, para que tenga más definición, voy a hacerle un bevel. Listo. Como hasta acá, más o menos, puede ser. Voy a restarle a la selección con control menos para seleccionar solo los internos. Y voy a escalar sobre el plano local de Z. Listo. Como las coordenadas son locales en este momento, entonces él entiende de inmediato que ese es el plano que necesito. Y acá simplemente... no, ese bevel no ayudó. Entonces no hagamos ningún bevel por ahora. Primero, vamos a escalarlo. Listo. Y ahora sí, luego de escalarlo, el bevel. Entonces bevel. Saquemos de la selección todo lo del centro. Acá pasaron cosas, un montón de cosas. Ya vamos a corregir ese montón de cosas. Esto a propósito, conviene moverlo en edición de vértices. Listo. Y esos que tengo seleccionados, conviene sacarlos, puede ser. Algo así. Eso está quedando como un repollo. Bueno, entonces no lo movamos, pues. Dejémoslo así. Y sin edición proporcional ni nada, escalemos sobre el plano de Z. Listo, para forzarlos hacia ese lado. Y voy a hacer dos cosas. Voy a quitar este vértice y el de adentro, el de abajo también. Listo. Ya voy a abrir eso que quede un hueco. Y ese hueco. Bueno. Me estoy complicando la vida inoficiosamente y acabo de notarlo. Esto se puede partir en 4, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a partir esto en 4. ¿Se acuerdan el comando para partir en 4? Que es B. Listo. Elimino todo esto. Claro, esta era la forma más sensata de haber hecho esto desde el principio. Y le voy a poner un modificador de espejo que funcione sobre dos ejes y haga clipping. Y ahora tengo menos geometría con que lidiar. Ya puedo coger y crearle un loop nuevo en cada uno de estos.
Listo, el cursor ya me lo traje para donde lo necesito. Entonces ya puedo venir y escalar esto hacia afuera. Listo, esta era la mejor manera de resolverlo. Yo puedo hacer ahí algunos experimentos para llegar a esto, pero bueno. Listo, es claro la secuencia de toma de decisiones que hizo falta para llegar a esta figura. Ahora solo es coger y meter eso dentro del sombrero de una manera súper conveniente y convincente además. Y entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este loop completo y lo vamos a convertir, no convertir en círculo. Este va a estar interesante. Bueno, lo voy a escalar sobre el plano de Z para que sobresalga. Y el de abajo lo voy a desplazar y a escalar también sobre el plano de Z hacia adentro. Listo, estos vértices ya sobran. Ya va teniendo más o menos la forma. Antes de avanzar más, voy a cerrar este hueco acá. No, fusionémoslo primero con el de abajo. Ojo que como este tiene un modificador y este no, va a tener problemas si los fusiono ya en este momento y sin mucha precaución. Entonces voy a guardar, a crear una copia incremental, le aplico el modificador y lo fusiono. Listo. ¿Es claro eso? ¿Tiene sentido lo que acabo de hacer ahí? Sí, profe. Listo. Y este de acá lo voy a escalar simplemente. Listo. Entonces ahora sí, ya ahí tenemos la forma base. Ahora hay que suavizar este completo. Y puede ser con el Smooth. Y luego lo desplazo en Z, de hecho con edición proporcional. Ahí sí. Listo. Ahora se pueden suavizar estos bordes. Y ya quedaría listo el sombrero. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro. Listo, antes de dar por terminada la clase, les cuento. Ah, bueno, cerremos el sombrero, eso sí es importante. Y cerrémoslo de una vez. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a suavizar hasta que quede más o menos circular. Listo, o incluso con Loop Tools, le voy a decir que lo vuelva un círculo. Son 36 bordes. 36 bordes yo los puedo llenar con el Grid Fill. ¿Se acuerdan de Grid Fill? De hecho, si lo llamo ahí en este momento, él debe funcionar. Eso. Grid Fill, le doy suavizar a eso de nuevo. Y ya está. Sombrero completo y bien suavizado. El Auto Smooth de este aguanta subirlo tal vez a unos 60 grados, uy no, menos, 25 eso, para que esta parte quede redondeada, pero estos bordes se conserven. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Listo. Los dientes y la lengua los podemos modelar acá afuera y acomodar dentro de la boca. No hay ningún inconveniente con eso. Los dientes solo hay que hacer dos porque son simétricos y con el modificador de espejo se reflejan. Listo. Yo en el video de hecho les pongo el pedacito de los dientes de la clase de ayer. Vamos a resolver los dientes y la lengua. Listo. Está más rápido para resolverlo. La lengua acá se me ocurre una osadía que puede funcionar. Voy a seleccionar solo la nariz. La voy a duplicar. Listo.
a pegar donde está, entonces clic derecho para confirmar en la posición y a separar de la malla. Entonces P, solo la selección, entonces By Selection, listo. Y este paciente va a ser la lengua. Eh, y ahora voy a coger el modo de edición y a desplazar eso. Esto ya sí puede ser desde el punto medio, no hay problema con eso. Y lo voy a desplazar más o menos hasta la posición. De hecho, primero lo voy a escalar en Z. Voy a coger este borde y a escalarlo en Y por 0. Puede ser. Y voy a, con edición proporcional, mandarlo hacia atrás un poquito, tal vez hasta ahí. A escalarlo. Algo así. Listo. Apago esta edición proporcional y voy a escalar esto en Y por 0 puede ser. Lo escalo un poquito. Listo, vean que berrindero. Sí funcionó la cosa esta chistosa que se me ocurrió. Ahí hicimos la lengua. Ya la vamos a ubicar dentro de la boca, no hay problema, listo, no se alarmen mucho por eso. Otra vez edición proporcional y lo voy a desplazar sobre X hasta que tenga el ancho que necesitamos. Listo. Y esto debería de hecho estar como más así tal vez. Y en vista de rayos X la voy a ubicar dentro de la boca. ¿En dónde? Por ahí, no sé, dentro de la boca. Quedó como bien, es como más ancha, ¿cierto? Entonces vamos a ajustar ese detalle, que quede como bien, de las dimensiones que debería. Ahí sí. De acuerdo, ¿hay alguna pregunta al respecto de la operación que le hicimos? No le vamos a contar pues que su nariz y su lengua están hechas de lo mismo, aunque el material sugiere. Pero no alarmemos al pobre personaje que todavía no tiene manos, que lo vamos a agobiar con ese detalle. Hagámosle los dientes ya para cerrar. Listo. Los dientes. En los dientes también se me ocurre alguna cosa chistosa aquí que intentar. Pero no nos compliquemos, hagamos un cilindro y ya. Vamos a ver. Sí, un cilindro. Entonces, un cilindro. Ese cilindro tiene la siguiente particularidad interesante. En Z necesitamos que esté más atrás. Listo. Necesitamos que esté mirando, entonces la alineación necesitamos que esté mirando la vista, para que quede la parte circular mirándonos a nosotros. Listo, el radio es mucho más pequeño, es como 2/3 de la nariz, más o menos. Entonces algo así. Listo, si se dan cuenta, acá qué relación estoy haciendo. Y desde la vista lateral, la profundidad, por Dios bendito, eso no puede ser así de profundo, un diente. Tendría que ser como de este tamaño tal vez. Listo. Y ya está. Lo voy a ubicar. Vamos a ver, como ahí, más o menos. Todavía no lo voy a poner ahí adentro y todavía no le voy a poner nombre porque este sí lo voy a fusionar ya con el personaje. En un momento. Entonces no le voy a poner nombre en este momento, no tiene sentido complicarme. Entonces en edición de vértices y con la vista de rayos X activa. A propósito, el comando para prender y apagar la vista de rayos X desde el teclado es Alt Z. Listo. Alt más Z. Entonces, si ustedes ven que yo estoy cambiando entre las vistas es porque estoy usando Alt Z. Listo. La Z sola me entrega el menú de visualizaciones. ¿De acuerdo? Que son estas mismas visualizaciones. Sólida, renderizado, estructura de alambres y preview del material, previsualización del material. ¿De acuerdo? En este momento nos quedamos con sólido. Voy a borrar esto, ya no lo necesitamos. Entonces, vista de rayos X, Alt Z,
y voy a coger estos vértices de acá arriba. Con edición proporcional los voy a escalar en X con una influencia menor. Listo. Como hasta aquí puede ser. Voy a restarle a la selección. No hice nada, no podía restarla porque solo hay 2 loops. Entonces quitar algo es quitarlo todo. Este otro lo voy a también con menos influencia. Y hasta que tenga el perfil del diente. Listo. Ahí más o menos. Un detalle, esto debería ser, de hecho, jalémoslo desde acá. Como hasta ahí. Vale. Algo así. Voy a seleccionar todo esto. Lo voy a desplazar un poquito de la línea del eje. La línea del eje viene más o menos por acá. Estoy haciendo acá este espacio. Acá está asimétrico. Eso yo creo que fue cosa de la composición y lo movieron a propósito para que ajustara bien. Bien interesante. Pero con seguridad el modelo es simétrico. Y el diente de atrás. Bueno, acá ya sí nos interesa. De hecho. Ya sí nos interesa coger y acomodarlo acá. Listo, sobre la Z. Acá lo voy a alinear más o menos a la boca. Vamos a ponerle esto así. Y allá sí voy a apagar ese gizmo que ya está desestorbando. Listo. Ahí sí. Y ese diente quedó horriblemente adentro en las encías. Vamos a coger y a mover ese paciente de una vez. Es que el problema es que yo le dejé la boca muy cerrada. Listo, ¿qué le vamos a hacer? El diente queda ahí porque la boca está muy cerrada. Lo que sí voy a hacer es rotarlo un poquito y lo voy a duplicar. Fíjense que solo estoy haciendo un lado y es porque se lo voy a pegar al objeto que tiene el modificador. Y vamos a ver eso que hace. Y con eso de hecho vamos a cerrar la clave. Y lo voy a escalar un poquito desde la vista inferior en estructura de alambre. Voy a desplazarlo como hasta acá. Hasta ahí puede ser. Y vamos a ver acá qué sucede. Si ella se ve como bien, tiene un problema. Y probablemente le está doliendo, qué pecado. Acomodémosle bien ese diente. Listo. Bueno, ahí ya sí quedaron los dientes y ahora sí se los voy a pegar a este paciente. Entonces selecciono el jugador, verifico que sea el objeto activo y con control J los fusiono.